Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en el segundo día de la semana. Gracias por estar con nosotros. Esta administración arrancó, iba a decir como un experimento, pero no es un experimento necesariamente, porque ya está definido. Una novedad, y es con el arranque de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo ordena la agenda legislativa. Pero además, tenemos novedades en la Asamblea Legislativa. Hay partidos nuevos representados en la Asamblea Legislativa, hay partidos que desaparecieron y pues yo le pido hoy a don Alex Ibaja, que es especialista, analista legislativo, que nos acompañe hoy para que nos brinde su lectura de lo que ha sido este prácticamente primer mes de funciones legislativas. Don Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, don Randall, muchísimas gracias por permitirnos compartir con su audiencia sobre temas de actualidad. Estamos prácticamente a un mes y unos días de haber iniciado la labor legislativa, a un mes prácticamente de la labor del Poder Ejecutivo, que por primera vez en el caso de un nuevo gobierno, le toca esta coyuntura que usted señala, que es iniciar un gobierno con sesiones extraordinarias, que es un rasgo que, si bien es cierto, ya se había producido en la legislatura anterior, pero lo cierto es que es totalmente nuevo para el inicio de un periodo constitucional. Así es, indudablemente. En términos generales, antes de entrar a las fuerzas políticas, ¿qué le ha parecido el desempeño de esta Asamblea Legislativa? Usted, con su memoria, además de ver lo que habían pasado en otros primeros años o en otros primeros meses legislativos, don Alex. Bueno, vamos a ver, es un inicio de la labor del Parlamento distinto. Cuando digo distinto es porque no tengo con qué compararlo. Es la primera vez que hay un mes de mayo y unos días de junio en donde ingresa un nuevo gobierno, ingresa todo el Poder Ejecutivo nuevo, una nueva conformación legislativa con 6 bancadas, entonces no tengo cómo compararlo. No puedo decir si es bueno o malo porque no tengo en función de qué. Sí hay rasgos, a este Parlamento que me parece que son dignos de señalar. 6 bancadas me parece que llegan con una mentalidad distinta, entendiendo con más madurez que es el Parlamento multipartidista y tratando de interpretar mejor cuál debe ser el desempeño de un Parlamento multipartidista. También hay que reconocer que dentro de esas 6 bancadas está la bancada de gobierno, que ha hecho lo propio. Y si algo hay un rasgo para señalar de este mes y unos días de trabajo, es que ha prevalecido hasta hoy la cordialidad. Han estado las bancadas en mandar todas las señales posibles de buenos propósitos. Y bueno, les ha tocado también conformar primero las comisiones permanentes, luego las permanentes especiales, y eso no ha sido un acomodo fácil, precisamente porque están tratando las distintas bancadas de integrar los órganos parlamentarios sin que hayan grandes traumas, sin que se prevalezcan grandes conflictos. El único que podemos marcar como
como una pequeña polémica que no trascendió, fue a la hora de designar la presidencia de la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Pero luego de ahí, toda la integración de las comisiones ha sido bajo un espacio de mucha cordialidad. Ahora estamos en la etapa de las comisiones especiales. Y ahí, bueno, se han ido constituyendo las comisiones que hemos llamado regionales, las que atienden asuntos locales, los asuntos del Atlántico, los asuntos del Pacífico, los asuntos del Guanacaste, de algunas provincias urbanas que tienen sus propias necesidades. Recordemos que la oposición pactó la creación de 3 comisiones especiales y bueno, ahora haciendo un recuento de que lo que va a terminar de integrarse esta semana, lo cierto es que es una asamblea con 6 bancadas, pero con muchísimos órganos parlamentarios, que bueno, es una dinámica que nos tiene acostumbrado el multipartidismo, pero que algunos ya manifiestan que puede ser un poco irracional. Yo quiero decirle a don Randall y transmitirle a la audiencia que yo creo que llegó la hora de hacer una reflexión sobre las comisiones permanentes especiales y las comisiones especiales que terminan siendo casi que permanentes, como estas regionales, y que debería haber un reordenamiento. Obviamente esto no se puede hacer en estos meses y unos días de trabajo, pero es una tarea pendiente. Pero entonces resumo, ha sido un mes y unos días de acople de un nuevo parlamento, entendiendo que hasta hoy, ahora podemos hablar de algunas diferencias entre las bancadas, pero que ha sido un clima, como lo dice, voy a plagiar a la señora jefe de fracción del partido de gobierno, del Partido Progreso Social Democrático. Ha sido un mes y unos días de una luna de miel, entendiendo de que cada bancada ha tratado de mostrar lo mejor de sí para buscar los consensos necesarios para ver si se acometen ya los temas de fondo que el país tiene que atender. En la primera parte de lo que me dijo, ¿usted comparte entonces que si hay comisionitis en la Asamblea Legislativa? Tal vez yo no usaría el término comisionitis. Creo que hay un excesivo número de órganos parlamentarios que, si entendemos la dinámica que tiene que tener cada despacho de un legislador, se puede hacer inmanejable atender la cantidad de órganos parlamentarios que se han constituido. Me parece que ahí se pueden fusionar esfuerzos. Hay órganos parlamentarios que podrían integrarse en uno solo, y eso ayudaría mucho. Yo entiendo, por ejemplo, la necesidad de tener una comisión de reforma del Estado, porque cada cierto tiempo hay que tener un órgano parlamentario especializado, porque puede hacer que, como lo estoy seguro que es necesario, después de todos los ajustes que hemos venido haciendo generales sobre las finanzas públicas, se hace necesario revisar la estructura del Estado. También entiendo que hay necesidad de atender esto que se ha denominado como el apagón educativo y que tiene que haber una especialización en esa materia. Pero creo que eso debería ser acompañado a una racionalización de las comisiones permanentes especiales y las comisiones especiales que esta Asamblea ha constituido. ¿No le parece que a veces hay un desbocamiento, si existiera la palabra, de querer controlar todo, investigar todo desde la Asamblea Legislativa, Alex? En efecto hay una presencia muy marcada del control político parlamentario, que no está mal, pero que no debería provocar la constitución de tantos órganos parlamentarios. Vamos a ver, tal vez lo pongo en contexto para que nuestra audiencia pueda dimensionar lo que estoy diciendo. Hay una obligación reglamentaria de sesionar al menos, no únicamente,
al menos 2 veces por semana cada órgano, cada comisión permanente ordinaria. Entonces, usted va a dedicar la tarde de los martes y los miércoles para atender comisiones permanentes ordinarias. Y el reglamento, sin que considerara tantas comisiones permanentes especiales, dedicó el día jueves para esos órganos parlamentarios. Entonces tiene ya bloqueada la tarde del martes, del miércoles y del jueves. Pero son tantas las comisiones permanentes especiales que usted también va a requerir otros 2 días, ya no solo el jueves, un día adicional para que puedan sesionar todas. Hay sesión de comisión de plenario legislativo a partir de las 3 de la tarde de lunes a jueves. Ya usted tiene la tarde y hasta que terminen las labores allá a las 18 horas, cuando no hay sesiones, no se prolongan, de lunes a jueves bloqueadas. Entonces, ¿cuál es el espacio que le quedan a las comisiones especiales? Le quedan las mañanas o le queda después del plenario. Entonces ya empieza a haber una saturación de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué digo saturación? Porque parte de la labor parlamentaria no solo se compone estar en sesiones. Los despachos tienen que estudiar los asuntos, analizarlos. Y el señor diputada o la señora diputada tiene que dedicar un tiempo al estudio. Pero también tiene que dedicar un tiempo a la atención de los asuntos de su representación territorial o sectorial. Bueno, digamos que eso lo hace los viernes. Entonces podemos ver que la agenda de los despachos está saturada. Y entonces vamos a atender a sesionar después de plenario o en días no hábiles. Y eso no es conveniente. No es conveniente porque los asuntos que se discuten en el Parlamento, ya inclusive resoluciones del Tribunal Constitucional que indican que debe haber una discusión reposada, que permita el razonamiento, que permita que todos los miembros del Parlamento puedan manifestar sus opiniones, puedan ejercer sus derechos reglamentarios. Entonces yo sí creo que hay un desbordamiento del número de comisiones y órganos parlamentarios. Yo entiendo que no es de mala fe, que hay un deseo de tratar todos los temas que están en la agenda nacional, pero sí creo que el número, para ponerle un término, ahora que terminemos esta semana de constituir órganos parlamentarios, no es difícil concluir de que hay un exceso de órganos parlamentarios constituidos y que se hace irracional para la buena marcha del primer poder de la República. Podríamos resumirlo en la frase de los abuelos también, de que el que mucho abarca, poco aprieta. Podría estar ocurriendo eso en razón del número de órganos parlamentarios constituidos. Es decir, hay una imposibilidad material, no da la vida, don Alex. Porque puede ser que de afuera uno no vea todo lo que trabaja un diputado, pero trabajan bastante. Bueno, tienen muchas obligaciones a las cuales tienen que dedicarles mucho tiempo. Entonces, racionalmente, no pareciera posible que una persona que quiera estar podría ser, es racional ser parte de 4 órganos parlamentarios. Ya eso es a nivel de comisiones, entendiendo que las comisiones son los órganos que hacen los actos preparatorios o los que primero llevan las investigaciones. Pero si queremos analizarlo con más rigor, pueden haber, señoras y señores diputados, que integren 5, 6 o más órganos parlamentarios, y eso pareciera irracional. Sí. Don Alex, en medio de estas circunstancias de la agenda extraordinaria, de que hay nuevas fuerzas políticas, del deseo o la discusión
respecto a la cantidad de comisiones. ¿Qué le ha parecido el trabajo de don Rodrigo Arias, el presidente legislativo, don Alex? Una figura muy interesante, una figura muy interesante. Todavía hay poco tiempo para abordarla, pero sí en este mes y estos días de trabajo, vemos una figura que tiene una estatura distinta. Bueno, primer rasgo es que perteneciendo a una bancada de oposición, aunque sea la más numerosa, esté presidiendo el Parlamento, ¿verdad? Su experiencia al haber sido ministro de la presidencia en 2 periodos constitucionales completos, haber estado en el periodo, una semana como diputado al inicio del periodo constitucional legislativo de 1986, pero además de ser un político versado, un hombre compenetrado siempre con los asuntos de interés nacional, le ha venido a dar al Parlamento una estabilidad política en un momento en donde se hace necesario que la conducción del debate sea reposada, sea lo más concertada posible, pero también que sea resolutiva. Y creo que don Rodrigo Arias está haciendo un gran esfuerzo por cumplir con esas 3 situaciones. Está tratando de ser balanceado, es decir, está tratando de fomentar, de ser un verdadero facilitador dentro de las 6 bancadas. Está manteniendo un protagonismo muy moderado, muy reposado, muy señorial. No quiere ser el actor principal, pero sí quiere ser el facilitador principal. Ha tratado de que sus decisiones estén lo más equilibradas en función del tamaño de cada una de las bancadas. Hasta el día de hoy ha mostrado una especial cordialidad con la jefatura del partido de gobierno, la jefatura de fracción del partido de gobierno, así como con el Poder Ejecutivo. Es una figura relevante en el Parlamento por sus condiciones, su experiencia le ha generado una empatía que vemos las sesiones de plenario que están muestran más señorío, ¿verdad? Es un conductor de debates que le ha caído bien a este mes y días de trabajo en la Asamblea Legislativa, entendiendo que el Parlamento aún no ha entrado en ningún tipo de polémica difícil. Ya empiezan a mostrarse las decisiones un poco más que generan más discusión, más polémica, que van a enfrentar algunas bancadas. Pero bueno, hasta el día de hoy, la figura de don Rodrigo Arias le ha sentado bien al Parlamento. ¿Y al gobierno? También. Yo suscribo en todas sus palabras lo expresado por el maestro Constantino Urkullu, ¿verdad? Que para el gobierno la presidencia de don Rodrigo Arias Sánchez se convierte en uno de sus activos más preciados para poder avanzar en temas de interés del país. Creo que lo había dicho en una entrevista conmigo, si no me falla la memoria de que doña Natalia... al autor y al medio. No, sí, lo sé, pero es que creo que las palabras fueron que doña Natalia tenía que irse de rodillas a la Basílica de Los Ángeles porque don Rodrigo había sido el presidente legislativo. Bueno, entonces permítame adicionarle que doña Natalia y don Rodrigo Chávez, el señor presidente. Sí, ha sido, digo, ¿cómo ha visto esa relación? No de, vamos a ver, de doña Natalia, que es la llamada normalmente a armonizar esa relación con don Rodrigo. Bueno, me parece que es una relación cordial y fluida.
entre la presidencia de la Asamblea Legislativa y el señor ministro de la presidencia, entendiendo que tenemos un señor presidente de la República que tiene un estilo, ¿verdad? Que lo ha demostrado en este mes muy constantemente. Él dice la última palabra, no sus ministros. Inclusive puede corregir cualquier momento. Esa forma de ejercer la presidencia de la República, don Rodrigo Chávez, hace también que hay que entender que eso tiene implicaciones en la relación del Poder Ejecutivo con el Parlamento y de lo que hace la fracción de gobierno en el Parlamento. Ahora vamos a ver cómo empiezan los movimientos de control político y no he entendido las investigaciones. Le recordamos a la audiencia de Matices de que vamos a iniciar un periodo de control político sobre nombramientos. Y cuando digo sobre nombramientos es todas esas designaciones, esos nombramientos que hace el Consejo de Gobierno y que deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Y ahí vamos a empezar a ver qué tan estrecha es esa relación Ministerio de la Presidencia, Asamblea Legislativa. Entiendo que he leído en los medios de comunicación manifestaciones de las y los jefes de fracción de que han mostrado complacencia con la comunicación que existe con el Ministerio de la Presidencia. Y bueno, eso es un rasgo que hay que reconocerle a la señora ministra de la Presidencia, pero como le digo, ahora vamos a ponernos a prueba todos los actores legislativos cuando ya vayamos a la parte resolutiva, cómo construir las mayorías para que el gobierno cumpla con los propósitos que se han dado. Don Alex, el gobierno o el presidente podrá tener su forma, pero ciertamente, por lo menos de lo que yo he registrado, no tiene una diferencia con otros presidentes. Y es que normalmente, por lo menos en este mes y piquito, este mes apenas, no dice, eso es resorte de los diputados. Los diputados, les pido a los señores diputados, los diputados tienen que, es decir, no hay un desplazamiento, digamos, de la responsabilidad necesariamente elocuente hacia la Asamblea Legislativa, don Alex. Sí, eso es correcto. Yo coincido con esa apreciación que usted hace, pero ha tenido poco tiempo el gobierno de presentar iniciativas. Sí. Vamos a ir a la parte ahorita ya. Una vez constituida la Comisión de Reforma al Estado, entonces ya vamos a poder valorar los alcances de la propuesta de este gobierno de reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Vamos a esperar la constitución de la Comisión de Educación para ver los alcances de la propuesta de la cartera y del gobierno en materia de educación. Y vamos a empezar a discutir temas que han quedado pendientes de la agenda de educación. Y bueno, lo de energía es un tema urgente, tiene que ver con el endeudamiento del ICE, tiene que ver con el desarrollo de un mercado estratégico para Costa Rica, como es el de energía, el del sistema eléctrico nacional, tiene que ver con cómo vamos a potenciar el país para hacerlo aún más competitivo en materia energética. Y ahí, bueno, ahí ya vamos a ver esas propuestas, esas promesas inclusive que ha hecho el señor presidente al país, y ahí las vamos a ver implementadas. Uno esperaría que en el mes de junio y julio ya el gobierno termine de presentar a la Asamblea Legislativa un conjunto de propuestas que vienen a satisfacer los planteamientos que se hicieron en campaña en todas las áreas. Por ser unos primeros 3 meses en que la agenda la maneja el Poder Ejecutivo por primera vez desde nuestra historia republicana, bueno, uno esperaría entonces que en esos 90 días por lo menos el gobierno deje presentadas
todas las iniciativas que son necesarias para cumplir con la propuesta de plan de gobierno que se le hizo al electorado. Y será entonces en las sesiones extraordinarias que van a iniciar en el 7º mes. Vamos a ir a ordinarias agosto, septiembre y octubre. Y bueno, arrancaremos noviembre con un mandato constitucional, pero en sesiones extraordinarias, que es la discusión y aprobación del primer presupuesto ordinario de la República, confeccionado por la administración Chávez Robles. Y además, ahí es donde deberían ya someterse a resolución final en noviembre, diciembre y enero esos proyectos prioritarios del gobierno. En ese orden veo yo que van a ir construyéndose por lo menos los primeros 9 meses de trabajo legislativo. Don Alex, vamos a las fracciones. ¿Qué le ha parecido la deliberación nacional? Porque realmente creció en el número de diputados. Usted viene del riñón liberacionista. Yo pensé que iban a tener un poco la capa caída en general en el partido. Me parece que los diputados se repusieron muy rápidamente de la derrota electoral, pero ¿cómo ha visto la fracción? La fracción de Liberación Nacional tiene una gran ventaja sobre las demás bancadas, y es que cuenta con la presidencia de la Asamblea Legislativa, cuenta con una figura que la posiciona en el primer nivel de la política nacional. Y eso le permite entonces superar el revés que tuvo el Partido de Liberación Nacional el 3 de abril. Entonces le permite ser más propositiva, le permite tener más presencia, más dinamismo, entendiendo que es un partido longevo, con mucha trayectoria, que entonces tiene sus corrientes internas. Las corrientes históricas del Partido de Liberación Nacional están necesariamente representadas en esos 19 legisladores. Y bueno, ahí hay sus polémicas y sus debates, pero en este primer mes es una fracción que le corresponde la presidencia de la Asamblea Legislativa, le corresponde dirigir la marcha del Parlamento, tiene un sólido acuerdo con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, tiene una relación cordial desde la presidencia de la Asamblea Legislativa con la bancada de gobierno, está haciendo esfuerzos por tener comunicación con el Frente Amplio y tiene una muy buena relación que se ha visto en la integración de los órganos parlamentarios con el Partido Nueva República y con el Partido Progreso, el Liberal, el PLP, ya me enredé con el nombre, Partido Liberal Progresista. Entonces, en este mes no puede lucir mal la fracción de Liberación Nacional, puesto que preside bastantes órganos parlamentarios, y el rasgo más importante es que preside el Parlamento. Entonces, Liberación Nacional también se ha beneficiado. Esta bancada se beneficia de don Rodrigo Arias Sánchez también. Estaba viendo una encuesta, un estudio de opinión de Sid Gallup, que circuló la semana pasada, sobre las preferencias partidarias. El primer partido de los costarricenses es ninguno, claramente. Después es Liberación Nacional. Después es el PUSC. Y ahí vienen, digamos, el Frente Amplio y el PAC están empatados. Lo que me llamó la atención es que el partido de gobierno, a 1 mes y medio de ganar las elecciones, a 2 meses, perdón, de ganar las elecciones, don Alex, no existe realmente. No, eso está en construcción y no sabemos si va a poder construirse, porque esa misma encuesta de opinión mide las figuras, lo que llaman las personalidades políticas, y ahí le va muy bien a doña Pilar y a don Rodrigo Chávez. Entonces, eso impide que el Partido Progreso Social Democrático pueda hacer un
una institución que la gente reconozca como tal. Ahí hoy hay reconocimiento al señor presidente de la República y a la señora jefa de fracción. Es decir, en la retina de los que votaron y los que no votaron por el actual gobierno de la República, el reconocimiento es a esas dos figuras. Tiene que hacer un importante esfuerzo para asociar al Partido Progreso Social Democrático con esas figuras para que pueda empezar a marcar en las encuestas de opinión. Vea usted que el Partido Acción Ciudadana, que desapareció en cuanto a la representación parlamentaria, sí tiene simpatizantes. Es decir, ya el Partido Acción Ciudadana como institución tiene adeptos, como los tiene el Partido Frente Amplio, como los tiene Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Pero los nuevos partidos, mira qué interesante esto, don Randall, los partidos que llegan con ese nombre por primera vez al Parlamento marcan bajo en simpatía partidaria, que es el Partido de Gobierno, Nueva República y el Liberal Progresista. Sus figuras pueden tener un apoyo, un reconocimiento mayor que el propio partido. En cambio, en los tres partidos de más tradición, que tienen más trayectoria, el partido es más grande que las figuras que lo conforman. Pero eso sirve en las elecciones presidenciales. Digo, sino que lo diga el PAC y el Partido Progreso Social Democrático. Pero sirve para hacer bancada. Le sirve a la bancada del Partido Progreso Social Democrático que nadie conozca a sus diputados más allá que a Pilar Cisneros, don Alex. No, no le sirve y hay que trabajar en eso. Y hay que proyectar esas figuras. Esos otros 9 legisladores, hay que proyectarlos, hay que enseñarlos, hay que mostrar cuerpo, que hay un programa del partido, y eso lo tienen que hacer todas las bancadas. Ese es el deber de la actividad de cada una de las bancadas, porque es necesario, para el gobierno es muy necesario que haya un mayor reconocimiento a todos los miembros de la fracción de gobierno. Eso ayuda mucho a la gobernabilidad. Pero yo no puedo dejar de señalar, don Randall, a nuestra audiencia, que las 6 bancadas representadas en la Asamblea Legislativa tienen un reto mayor que darse a conocer. Y es conectarse con los costarricenses que no simpatizan con ningún partido, que entiendo que siguen siendo más del 50% de las personas con derecho a voto. Entonces, el gran reto de los 6 también es, bueno, cómo representar a ese más del 50% de la población que no tiene partido, en donde hay igual diversidad que la que puede existir en el poco más de 40% de personas que muestran simpatía partidaria. Don Alex, ¿y qué le ha parecido el trabajo del partido FLAT hasta el momento? Cuando digo FLAT, me refiero a la Unidad Social Cristiana. No sé si comparte conmigo lo FLAT en audio, digamos, es que se mantiene ahí, digamos, sin subir ni bajar, ahí, plano. Esa es mi impresión, no sé si coincide conmigo. Bueno, el número de representación parlamentaria que ha mostrado el Partido Unidad Social Cristiana en los últimos 3 periodos es muy similar. Y ahí usted entonces, en cuanto al número de miembros de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, sí han estado ahí. Hay un leve crecimiento del apoyo hacia el partido, pero digamos, su tamaño es bastante estable, ¿verdad? No muestra ninguna W. Después de el trauma que sufrió producto de lo que llamamos el pasaje de los expresidentes, el partido
se recuperó y ahora mantiene un tamaño similar y está haciendo un esfuerzo importante, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo importante por mantenerse unido, por tratar de administrar las diferencias a lo interno de su bancada y externamente lucir como un sólido bloque de 9. Tienen un acuerdo sólido con la fracción del Partido de Liberación Nacional y eso les permite, digamos, ser protagonistas en la conducción del Parlamento. Ya veremos en los planteamientos cómo va a ser la labor del Partido Unidad Social Cristiana, pero otro aspecto muy interesante es que es el primer partido que va a renovar autoridades superiores. Es el primer partido que tengo registrado yo por calendario que renueva su comité ejecutivo. La incorporación de ese nuevo comité ejecutivo al trabajo parlamentario me parece que puede ser significativa para darle más cohesión a las propuestas de la Unidad Social Cristiana. Coincidió conmigo en flat en número, pero yo también lo decía en actitud. Es decir, no es que de un momento a otro saltan mediáticamente, don Alex. Bueno, yo diría que siendo justo, la única bancada, ¿verdad?, que ha tratado de mantener cierta independencia, de mantener distancia sobre el acontecer legislativo es la bancada del Partido Frente Amplio. Ya hablamos de las características de la bancada del Partido de Liberación Nacional que ejerce la presidencia. Pero si analizamos la actitud de las otras dos bancadas de oposición para luego tratar la de gobierno, que también hablamos un poco, de ahí vemos que su conducta también ha sido moderada, ¿verdad? Están como buscando su momento. Nueva República, Liberal Progresista y Unidad Social Cristiana han estado en la implementación del acuerdo de los 41 diputados de oposición. Pero no ha visto usted, o sea, no registramos en este mes y días de trabajo que haya un agresivo posicionamiento en alguna línea de esas tres bancadas. He de decir que hay temas, digamos, el tema de la reducción del costo de los combustibles, atendiendo una disminución del impuesto. Bueno, en esos temas la unidad ha estado muy consistente, ¿verdad? Pero hay que esperar y yo entiendo que todavía tienen compromisos que desarrollar en cuanto a asumir algunas presidencias de órganos parlamentarios pendientes, pero en términos generales, entendiendo que usted me señala que no hay, digamos, una agresiva posición de la bancada de la Unidad Social Cristiana, que lo comparto, pero también quiero decir que es una característica de las bancadas de oposición, incluida la del Frente Amplio, pero reconociéndole al Frente Amplio que desde el 1 de mayo sí ha mandado mensajes de diferenciación. El más fuerte en eso, indudablemente. Pasemos a la del Frente Amplio. Esa es la que no está con nadie. No es gobierno y tampoco está en el bloque de oposición. No está cercana al gobierno, no ha habido posibilidades de acuerdos con los 41 diputados restantes de oposición. Le recordamos a nuestra audiencia que este Parlamento está constituido por 47 diputados de oposición y 10 de gobierno. Mismo número, dicho sea de paso, del periodo anterior. Es interesante que en los dos periodos las fracciones de gobierno tengan el mismo número de integrantes, 10, y que
no ha logrado generar acuerdos con esos 6 diputados con los 41 restantes. Una bancada ideológica, hay que reconocerlo, consecuente, mucho más organizada, muchísimo más organizada, no solo en su funcionamiento, sino en su planteamiento ideológico. Se ve claramente que cada miembro de la bancada del partido Frente Amplio tiene un tema o varios temas en donde van a ser su fuerte. Ese número de 6, por ejemplo, les permite tener al menos un miembro en cada comisión permanente ordinaria. Han sabido abrirse espacio en las comisiones permanentes especiales más relevantes. Gasto público, ambiente, nombramientos, por citar solo 3. Son activos en las comisiones regionales. Creo que van a lograr espacios en las 3 comisiones especiales que está por designar el Parlamento. De un buen desempeño. Yo califico que la bancada del partido Frente Amplio en este más de mes de trabajo, hay que objetivamente señalar que tiene un muy buen desempeño y que va a ser una bancada muy protagonista en todos los asuntos que se discutan en el Parlamento. Están cuidándose muchísimo de lucir bien, cohesionados, con moderación en sus posiciones en cuanto a no ser demasiado radicales, por poner un término. Están todavía respetando las formas del reglamento de la Asamblea Legislativa, sin negarse a poder llegar a acuerdos. Entonces, la bancada del Frente Amplio, en cuanto a su planteamiento y su consecuencia a lo que propusieron en gobierno, luce bien, luce sus miembros haciendo un esfuerzo por atender bien los temas que le corresponden, de un buen desempeño. Don Alex, permítame ir a la pausa comercial, la única que vamos a tener hoy en Matices. Regresamos con más, nos quedan como 8 minutos de programa nada más. Nos queda poquitito y nos faltan 2 fracciones legislativas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos con Matices. Don Alex Ibaja, analista legislativo, nos acompaña. Hemos ido analizando, don Alex ha ido analizando el trabajo de la Asamblea Legislativa de las fracciones durante este primer mes y un poquito más, 1 mes y 5 días de gestión legislativa. La bancada de Nueva República, don Alex, ¿qué le ha parecido? Una bancada ordenada, con un líder muy marcado, que es el ex candidato presidencial, don Fabricio Alvarado. Esa es una condición que diferencia a la bancada del Partido Nueva República. ¿Por qué? Porque un ex candidato que llega a asumir la jefatura de fracción de su bancada después de las elecciones es un liderazgo consolidado, es una figura conocida, el nivel de conocimiento, y ahí está el estudio de opinión que usted nos compartía, ahí está el nivel de conocimiento de la figura de don Fabricio Alvarado, es muy alto, muchísimo más alto que el conocimiento sobre su propio partido. Es una bancada que colocó a una figura de muchísima trayectoria en el ámbito jurídico del país,
como es doña Gloria Navas, es un punto alto del Frente Amplio, y empiezan a descollar, como el diputado, el joven diputado por Alajuela, de apellido Cibaja, o tal vez ahorita me retengo el nombre, y empieza a haber una bancada del Partido Nueva República tratando de abrirse un espacio de seguir proyectando la figura de don Fabricio Alvarado en la política nacional. Todavía los vemos con sus temas más cercanos, como la defensa de la familia, todos los temas, el combate a la confrontación sobre algunos aspectos de lo que se ha llamado la política de género. Expectante, me parece, que el Frente de la República todavía no ha manifestado posiciones claras sobre algunos temas. También están en ese proceso de acomodo, ¿verdad? También de fortalecer otros miembros de las bancadas, que no sean solo estos que he citado, sino que todos los 6 tengan su proyección. Es un partido que, como partido, si su figura tiene trayectoria como partido, es un partido que por primera vez llega a la Asamblea Legislativa, que está en formación, que está en proceso de consolidación, que pretende ser actor en las elecciones municipales y en las próximas elecciones nacionales, y que, bueno, se comporta como tal. ¿Qué es su mayor visión? Seguir posicionando a su ex candidato presidencial, que es el señor diputado Fabricio Alvarado. Y finalmente el Partido Liberal Progresista, don Alex, que creo que también tiene un líder, tal vez no tan marcado como Nueva República, pero sí marcado, que es don Eliezer. Sí, sí. Digamos que la diferencia que existe en la figura de don Fabricio y la figura de don Eliezer Feinsack es que ya don Fabricio, aunque con distinto partido, ya ha sido candidato presidencial en 2 oportunidades, y en la primera con mucho éxito, con muchísimo éxito. Pasó a la segunda ronda de primero, luego no logró ganar la segunda ronda, pero fue sorpresivo su ascenso en la primera ronda de hace 4 años, y ahora no logró pasar a la segunda ronda, pero tiene una fracción de un tamaño importante. A diferencia de don Eliezer, que don Eliezer irrumpe en la política nacional y el Partido Liberal Progresista en esta campaña. En esta campaña saca un número de diputados importante, del mismo número del Partido Nueva República, siendo esta su primera incursión, con una marcada posición ideológica, como el nombre de su partido lo dice. Además, don Eliezer Feinsack es reconocido como un economista liberal, que ha sido un actor de la política nacional, tanto en muchos medios de comunicación. Era muy crítico de algunas posturas que esbozaban partidos políticos. Sin embargo, es una bancada que, digamos, ve las armas. En este primer mes ha querido lucir cercana, tratando de buscar acuerdos. No ha sido la bancada, por ejemplo, que representa el centro a la derecha del espectro y que tiene posiciones muy definidas. No es que no las tenga, no las ha todavía puesto en la dinámica del Parlamento. Uno, digamos, que le gusta observar la Asamblea Legislativa. Yo estoy atento, don Randall, y lo comparto con nuestra audiencia, atento de las grandes discusiones ideológicas que yo esperaría tengan el Partido Liberal Progresista con el Partido Frente Amplio. Porque hay en sus propuestas de gobierno, y no tendría duda que sus propuestas de gobierno van a ser esbozadas por las bancadas en la Asamblea Legislativa,
son muy marcadas, son ideológicamente muy definidas. No, la fracción del Partido Liberal Progresista no estaba buscando el centro, estaba claramente a la derecha del centro, igual que la bancada del Partido Frente Amplio, estaba a la izquierda del centro. Y entonces yo estoy atento a las discusiones que esperamos que nuestra audiencia también pueda disfrutar, porque es la confrontación de ideas, es parte de lo que se nutre nuestro sistema democrático, de las posiciones económicas de la señora Sofía Guillén con el señor Eliezer Rexam, por ejemplo, o las del jefe de fracción con don Gilberto, en cuanto a materia de regulación del Estado, y en cuanto a materias, por ejemplo, de reforma del Estado. Yo creo que el Partido Liberal Progresista se dio un espacio entre la primera ronda y este mes como para prepararse. Yo creo que van a ser protagonistas muy activos, sobre todo desde el punto de vista ideológico, pero que se ha preocupado más ahora por tener muy buena relación con un buen bloque de la oposición. No ahí está muy marcado que es una fracción que debe tener una comunicación muy fluida con la señora ministra de la Presidencia, y que, bueno, eso puede ser que estén en esa etapa de acomodo, pero bueno, a la expectativa. Es una bancada que por lo menos a este servidor lo tiene a la expectativa. Don Alex, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y realmente ha estado muy interesante su análisis. Así es que muchas gracias por habernos acompañado, don Alex. No, gracias a usted, don Randall, y es un privilegio compartir con la audiencia. Don Alex, ¿con qué canción quiere irse hoy de Matices? Pero hoy no puedo yo de agregarle eso a nadie. ¿eh? No, y lo agarré de una vez. Como en otras, sí, hoy me agarró de una vez, ¿verdad? Que una canción apropiada para este primer año, para este primer mes, ¿verdad? Esa que dice Color y Esperanza, parece que ayudaría al estado emocional de lo que el país tiene que afrontar a futuro, porque indistintamente nuestras formas de pensar, y ahí termino, nadie gana si nos va mal. Será Diego Torres, entonces, quien despide a Matices. Así es. Alex, con Color y Esperanza. Don Alex, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias. Hasta luego y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.